Dios los bendiga y bienvenidos a otra escuela dominical. En el día de hoy vamos al estudio número 48 y el tema es Joás, un rey guiado por mal camino. Y nos basamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24, comenzando desde el verso 1 al 7. Antes de comenzar, quisiera traer a la reflexión el tema de las influencias. ¿Será cierto que las influencias de otras personas pueden apoyar o perjudicar la vida de otras personas? Por ahí hay quien dice que el que se daña es porque quiere. Y es cierto, pero ¿cuán importantes son las influencias en los seres humanos? Pueden ayudar, apoyar nuestra vida, pueden hacernos avanzar o nos pueden hacer retroceder. Ese es un tema que está planteado aquí en este estudio. Comenzamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 24, desde el verso 1, dice así: Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Hay que hacer un poco de historia en este personaje de Joás. El rey más joven de Judá, solamente 7 años. Sucede que en ese tiempo había una mujer hambrienta de poder, había una mujer que estaba obsesionada por el poder. Esa mujer se llamaba Atalía y su hijo, llamado Ocosías, era el rey de Judá en ese tiempo. Tan enferma estaba esta mujer de poder que cuando su hijo Ocosías murió, ella mandó a matar a todos los descendientes de Ocosías, es decir, a todos sus hijos. Un acto sumamente sanguinario. Así de enfermiza era la mente de esa mujer, definitivamente psicópata para hacer un acto como este. Entre los hijos de Ocosías había uno llamado Joás, tenía solamente 1 año, y había una mujer llamada Josabet, quien era la hermana del rey muerto Ocosías, y esta pudo esconder a Joás, lo pudo librar de esa matanza terrible, y lo escondió con su nodriza en el templo durante 6 años. Así que Joás, siendo de 1 año, fue escondido en el templo por su tía Josabet y estuvo allí hasta los 7 años. Llegados los 7 años, el sumo sacerdote llamado Joiada decidió ya coronar a Joás como rey, por cuanto él era el único de la descendencia de David y tenía que cumplirse la palabra. Así que ya aquí vemos un problema. Un rey de solamente 7 años. Obviamente su consejero, su mentor, quien lo dirigió, fue el sumo sacerdote Joás. Dice, su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Se refiere a Joás. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Fíjense. Joás hizo lo agradable delante de Dios solo mientras vivió el sumo sacerdote Joiada. Siempre que un líder, o casi siempre que un líder demasiado joven toma el poder, hay problemas serios en ese gobierno. En la Biblia, todos estos reyes, todos estos líderes que fueron líderes siendo jóvenes, tuvieron problemas abismales, tuvieron problemas severos. Y no solamente en la Biblia, sino en hoy día, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, vemos también cómo
por lo general, cuando el líder es muy joven, hay serios problemas. No se puede menospreciar a la juventud y nadie puede tener en poco a los jóvenes. Pero ciertamente los mayores, las personas ancianas, necesitan la energía de los jóvenes, pero los jóvenes necesitan la experiencia. Esa palabra experiencia es muy importante y hace mucha falta en todo liderato. Así que ya comenzamos aquí con un problema. Un rey coronado solamente a los 7 años. Y como dice, hizo lo agradable delante de Dios, mientras Joiada, el sumo sacerdote, en ese momento tenía 90 años. Mientras Joiada vivió, él hizo lo correcto delante de Dios. Dice, verso 3, que Joiada eligió 2 esposas para Joás, y Joás tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. El templo del Señor en aquel tiempo estaba en condiciones precarias, estaba completamente arruinado, ya que la abuela de Joás, Atalía, de quien les hablé, había destruido el templo y se había ido en pos de otros dioses y reinó durante 6 años. Así que el templo estaba destruido y Joás quiso, siendo joven o adolescente, quiso reparar el templo. Es muy importante el templo, recordando que nuestro cuerpo es el templo también del Espíritu Santo y debemos de mantenerlo en buenas condiciones. Se dice que según está el templo, así está el espíritu del pueblo y asiste a él. Así que el templo siempre tiene que estar bien cuidado y en buenas condiciones. Tanto el templo físico, donde nos congregamos, como nuestro cuerpo, que es el templo donde habita el Espíritu Santo. Mandó llamar Joás a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Les dijo, vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren, les estaba diciendo, no sean negligentes, sean diligentes. La diligencia es responsabilidad. Hay que ser diligentes, sobre todo en lo que respecta a las cosas de Dios, a los asuntos de Dios. La diligencia es responsabilidad y esa responsabilidad implica urgencia. Si nos demoramos, si nos tardamos, si lo dejamos para después, los asuntos del Señor, no estamos siendo responsables, no estamos siendo diligentes. Joás les dice, no se demoren, sean diligentes en esto. Dice, pero los levitas no actuaron de inmediato. Quiere decir que los levitas no hicieron caso a la orden del rey Joás y no actuaron de inmediato. Le dieron largas al asunto, lo dejaron para después. Luego dice el verso 6, entonces el rey mandó llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó, ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y en Jerusalén? Y añadió, Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. Un impuesto que había en la ciudad de Judá, que había impuesto Moisés, para recaudar fondos para mantener en buenas condiciones el tabernáculo del pacto, para tener en buenas condiciones el templo. Dice el verso 7, a través de los años, los seguidores de la perversa Atalía, la abuela de Joás, de quien les hablé, esta sanguinaria mujer que mató nada menos que a sus nietos, a sus propios nietos, los mató para obtener el poder. Dice, la perversa Atalía y sus seguidores habían forzado la entrada del templo, habían profanado el templo de Dios y habían usado todos los objetos consagrados del templo. Fíjense, los objetos que estaban consagrados a Dios en el templo, a Jehová Dios, los obtuvieron ellos, los tomaron. ¿Para qué? Para rendir culto a las imágenes de Baal. Para rendir culto a dioses falsos como Baal.
sabemos que la adoración a otros dioses es abominación a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel y nos dice a nosotros: a ningún Dios adorarás, solamente a Jehová, el Dios que creó los cielos y la tierra, porque Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Así que es abominación para Dios rendir culto a otros dioses. Créanme que los seres humanos también tenemos muchos dioses sin darnos cuenta. Dice el versículo 8: por esa razón el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Vamos a pasar ahora en el mismo capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Vamos al verso 17. Quedamos en que estaba recaudando Joás el dinero para reparar el templo del Señor. Vamos a ver qué sucede tiempo después. Verso 15 dice: Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió Joiada a la edad de 130 años. 130 años murió. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David, porque había hecho muy bien en Israel para Dios y su templo. A todo aquel hombre de Dios que hacía bien, que había hecho bien al Señor y a la ciudad de David, lo enterraban junto con los reyes. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David. No todo el mundo tenía ese privilegio. Eran hombres especiales que habían sido fieles realmente a Dios. Dice el verso 17: después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás. Ya habíamos dicho que Joás había hecho lo agradable delante del Señor mientras Joiada vivió. Una vez muerto el sumo sacerdote Joiada, dice que los líderes de Judá, los príncipes de Judá, fueron y se inclinaron ante el rey Joás. Se le ofrecieron para servirle. Cabe aclarar que Joás reinó durante 40 años, quiere decir que Joás murió a los 47 años, sumamente joven. Dice: decidieron abandonar el templo del Señor. Bueno, anteriormente dice: fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron. Aquí está la influencia. Estos príncipes de Judá convencieron a Joás para que escuchara sus consejos. Se reunieron delante del rey Joás y lo convencieron para que escuchara sus consejos. Vamos a ver lo que sucede luego. Dice: decidieron abandonar el templo del Señor. Primer error grave. Decidieron abandonar el templo del Señor. Los príncipes de Judá convencieron a Joás de que abandonara el templo del Señor su Dios, Dios de sus antepasados. Y en cambio, ¿qué hicieron? Rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. Díganme ustedes si las influencias no afectan. Las influencias siempre afectan a las personas, sobre todo cuando la persona es joven. Se le acercaron a estos príncipes y lo convencieron a Joás de que abandonara el templo del Señor y de adorar a otros dioses. En este caso dice los postes de la diosa Acera. Así que se desvió del camino Joás. A causa de este pecado, ¿qué sucedió luego? El enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén, porque Dios abomina la idolatría. Sin embargo, el Señor, que siempre nos da oportunidades, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Cuando nos desviamos del camino de Dios, Dios siempre nos envía mensajeros para que rectifiquemos, para que salgamos del camino del error. Y aquí leemos que les envió profetas para advertirles, para que el pueblo se volviera a Él. Dice luego: los profetas advirtieron al pueblo. Siempre Dios nos envía a alguien que nos advierte del error que estamos dispuestos a cometer. Pero ¿qué pasó?
Aún así, ellos no quisieron escuchar. Dios les envió profetas y no quisieron escuchar. ¿Qué pasó luego? Otra nueva oportunidad. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joiada, hijo de Joiada, Zacarías. El Espíritu vino sobre él. Se puso de pie delante del pueblo y les dijo: esto dice Dios. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Les dijo, Dios habló por medio de Zacarías y les dijo: ustedes han abandonado al Señor. Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Es triste decirlo, pero es la realidad. Si nosotros abandonamos a Dios, Él nos abandona a nosotros. Dios requiere fidelidad. Definitivamente, si nos apartamos de su camino, Él se aparta de nosotros. Pero siempre nos da oportunidades. Dice el verso 21. Entonces los líderes, escuchen esto, entonces los líderes tramaron matar a Zacarías. Zacarías le estaba hablando de parte de Dios. Sin embargo, les molestaba tanto esta prédica que tramaron e hicieron un plan para matar al sacerdote Zacarías. Eso es lo que dice en el versículo 21. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y no solamente eso, sino que el rey Joás, que se formó bajo las instrucciones, bajo el cuidado del sumo sacerdote Joiada, el rey Joás ordenó que lo mataran. Miren cómo le pagó la bondad el rey Joás a Joiada, quien fue su mentor, quien fue el que lo coronó rey desde niño, desde los 7 años. Aquí está mandando Joás a matar al hijo del sacerdote, al hijo de Joiada, Zacarías. Ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Siempre se ha visto esto, lamentablemente, ¿verdad? Las personas que son leales a otras y sin embargo estas le pagan con mal, le pagan hiriendo aún a su familia. Mató a su hijo Joás mató al hijo de Zacarías, porque Zacarías le estaba diciendo la verdad de Dios, que se apartaran de la idolatría, que se apartaran del mal, que volvieran a Dios. Sin embargo, mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue su muerte. Que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Wow, qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Varias enseñanzas en esta lección. Joás, quien fue rey desde niño, se desvió del camino del bien. Esta lección nos ilustra cómo las influencias realmente son reales. Hay personas que están en el camino correcto. No solamente niños y jóvenes, pueden ser también adultos, personas mayores, que se dejan influenciar por otras. Y las influencias pueden ser para bien, pero también pueden ser para mal. Esto ilustra que las influencias sí son reales. Es cierto que el que se desvía es porque quiere, pero las influencias existen. No nos dejemos influenciar por personas que sabemos que nos quieren guiar por otro camino que no es el camino correcto, que nos quieren llevar por el camino de la destrucción. No nos podemos dejar influenciar. Joás estaba en el camino del bien, como dice la palabra, mientras vivió Joiada, su mentor, prácticamente su padre, quien lo guió, quien lo instruyó para que tomara decisiones sabias. Murió el sumo sacerdote, fue influenciado Joás por los príncipes de Judá de manera negativa, dejó el templo, se empezó a adorar a otros dioses,
se desvió del camino de Dios, abandonó a Dios, Dios lo abandonó a él. Más tarde muere, dice la palabra que muere asesinado por el ejército arameo. Luego el ejército arameo, con poquitos guerreros, logró vencer al ejército de Judá, que era un ejército bien grande y poderoso. Pero dice la misma palabra que Dios, dice, aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor Dios los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Tengamos cuidado de no abandonar al Señor. Dice el himnólogo, ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigamos a Jesús como fiel soldado y la recompensa la tendremos desde ya. No nos apartemos del camino de Dios, porque si abandonamos a Dios, Él nos abandona a nosotros, no tenemos amparo en Él y nuestra vida será una verdadera ruina. Así que sigamos firmes en el Señor. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.